mujeres increíbles. Ya estoy muy emocionada por esta clase. Vamos a hablar del abandono en el trabajo y en lo económico. Antes de dejarles el piso, las quiero presentar y que pues las conozcan todos y tengan una noción de sus áreas de expertise. Denme un segundo porque yo aquí tengo un caos. Muy bien. Bueno, entonces, primero que nada, Mirellana Crespo. Ella es Life Coach Sherpa certificada, originalmente de Venezuela, pero actualmente radica en la Ciudad de México. Es especialista en reconectar con la alegría de vivir, reconocer y aplicar el poder del agradecimiento, recuperar tu poder interior y manifestar la vida que deseas. Erika Sánchez es Life Coach Sherpa en proceso de certificación de México, especialista en sanar heridas de la infancia, amor propio y reconexión contigo, acompañamiento a mamás y papás solteros, crianza desde el amor y mindfulness. Priscila Guillén es Life Coach Sherpa en proceso de certificación de Ecuador, pero actualmente vive en Canadá, especialista en propósito de vida, independencia, autodescubrimiento, merecimiento, priorizar tus sueños y despertar tus pasiones. Y finalmente, Lucía Chávez, Life Coach Sherpa en proceso de certificación, también de Ecuador, especialista en visión de éxito integral y acelerar tu potencial individual. Así que, bueno, pues como se podrán dar una idea, está increíble, ¿no? Todas sus áreas de especialidad. Pero ve qué potente audiencia que podemos escuchar y decir, órale, en eso se especializa, qué increíble, ¿cómo, no? Qué increíble. Pero al mismo tiempo, ahora vas a escuchar las historias que hay detrás que tuvieron que ser trascendidas para que hoy se diera lo que son. Entonces, cuando hablamos de que todas las heridas traen un poquito de magia, ¿no? Como se dijo hace rato, o traen un regalo del otro lado de trascenderla, es cuando te puedes dar cuenta que de veras en tu historia está tu poder. Muchas veces nuestro mensaje tiene su origen en el dolor. Muchísimas gracias, Esther, por la presentación, por tenernos aquí en este maravilloso evento y gracias a cada una de las personas que están conectadas, que están invirtiendo todo su tiempo y su energía para autoconocerse y para crecer personalmente en esas áreas que a cada uno nos toca. Tengo el honor de presentar a esta mesa porque cada una de las historias de estas mujeres maravillosas en verdad tiene la capacidad de llenarles de luz, de inspiración y sobre todo para que ustedes puedan ver a través de sus historias que ustedes también pueden sanar esas heridas que todavía a veces no reconocemos que tenemos, pero siguen dentro y están impactando cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Entonces, bueno, tengo que decir que no hay nada que me emocione más que saber que en nuestra historia está nuestro poder. Y bueno, así como lo digo, en mi historia laboral cumplió ese rol fundamental que a mí me permitió encontrar mi verdadero propósito de vida y mi vocación. Y así como lo vimos en mesas anteriores, nos hablaban nuestras compañeras de que la herida de abandono se puede plasmar y puede impactar diferentes áreas de la vida y nuestro desempeño. Al mismo tiempo, influencia mucho más nuestras vidas cuando también tiene que ver con nuestra felicidad y con ese sentirnos realizados con cada cosa que hacemos a diario. Como les contaba, mi historia tiene que ver con este momento en el que yo perdí como mi autovalía, sentí que tenía esta falta de reconocimiento y estuve en un rol en el que claramente yo sentía que no era la mujer empoderada que yo vine a este mundo a ser. Entonces, la historia que les voy a contar tiene que ver con el vacío creativo, la falta de autoridad y la incapacidad de liderazgo. Como bien ustedes saben, como Esther les comentó, yo en este momento me encuentro viviendo en Canadá, pero mi historia relacionada al trabajo que voy a desarrollar en este momento se dio en mi país de origen, Ecuador. Esta historia básicamente empezó porque yo estaba en un lugar en el que el liderazgo se manejaba desde una perspectiva en el que se decía, así es como siempre hemos venido haciendo las cosas. Entonces, claramente era un modelo en el que estaba muy poco abierto a la creatividad, al cambio, a la generación de nuevas ideas, y en el que yo me sentía como que
bueno, simplemente que seguir los pasos que ya se pusieron, todo eso que estaba ahí propuesto y yo básicamente no podía implementar nada nuevo. Y quiero brevemente contarles que justamente por ese trabajo yo tomé una decisión que también me cambió la vida, además de convertirme en life coach. Mucho antes yo tomé la decisión de, gracias a la monotonía que yo vivía diariamente, gracias a que yo salí de la universidad y de una vez entré a trabajar a tiempo completo, ahí me di cuenta de que en verdad no quería vivir esa vida, de que no podía hacer que mi vida sea levantarme, alistarme, salir a trabajar, siesta al mediodía y después volver a la casa ya cansada y tal vez a ver películas o leer o hacer algo que me distraiga. Entonces yo sentía que debía haber algo más, que debía haber algo más allá que simplemente salir de la universidad, trabajar y cumplir este checklist de la sociedad que nos imponen y que muchas veces nosotros también repetimos a otras personas sin la conciencia de que tal vez no todos quieren lo mismo, tal vez nosotros queremos algo diferente. Fue ahí cuando decidí hacer mi maestría y me fui a Inglaterra a explorar un mundo totalmente diferente. Ahí me di cuenta de que tenía que ser creativa, que tenía que ser una líder, propositiva, salirme del molde y proponer cosas diferentes. Además de desarrollarme en el mundo académico que me encantó, también descubrí que estaba en un lugar súper multicultural en el que estaba en contacto con realidades diferentes, con personas con mentes mucho más abiertas y que me mostraban que la vida era más allá de lo que yo había visto en mi país, de lo que yo ya conocía en mi sociedad. Entonces, obviamente yo volví a Ecuador y con estas ganas de implementar, de proponer, de ser creativa. Sin embargo, aparte del choque cultural, porque tanto así nos hace choque cultural cuando partimos de nuestro lugar natal a un lugar nuevo, me dio al reverso, a la inversa, porque cuando volví, obviamente yo ya no era la misma persona de hace un año y medio. Entonces, tuve ese choque cultural y al volver a este mismo trabajo me di cuenta de que también había un choque con la cultura organizacional, porque yo claramente había cambiado, tenía nuevos conocimientos, pero volví a este trabajo en el que eso no era aceptado, en el que simplemente me decían que la maestría no se compara con la experiencia. Uno tiene que tener años de experiencia como para poder tener voz y voto y decir, esto puede implementarse, esto puede cambiar, esto puede mejorar. Entonces ahí yo, sin embargo, yo estaba tan empoderada y tan convencida de mi poder y de mi capacidad que no me di por vencido. Estuve los primeros meses muy emocionada, proponiendo, haciendo cosas, viendo en dónde se puede cambiar, porque claro, cuando vienes con una mente totalmente diferente, puedes hacer clic y ver ciertas cosas que tal vez pueden hacerse mejor, no que estén mal, pero que pueden mejorarse. Entonces yo proponía y avanzaban los meses y yo veía que no se generaba ningún cambio, que sentía que mi voz no era escuchada, sentía que no tenía ese apoyo. Y poco a poco mi chispa se fue apagando. Poco a poco me fui dando cuenta de que se mantenía ese mismo modelo de que así es como hemos venido haciendo, si es que te gusta, tienes que quedarte porque así es, tienes que acostumbrarte o ya, es tu problema. Entonces, cuando veía que este patrón se repetía, yo me daba cuenta de que estaba gastando mucha de mi energía en tratar de proponer cosas nuevas, de ser creativa y no podía generar ese cambio. Entonces dije, bueno, es más fácil volver a lo que se ha hecho, a seguir el modelo ya impuesto, que yo estar luchando ahí contra corriente y tratando de hablar a oídos sordos. Ahí fue cuando inconscientemente me empecé a meter con todas estas heridas de la infancia y sobre todo con mi herida del abandono que empezó a mostrarse en diferentes áreas. Porque ya no solamente creía que mi opinión, que lo que yo sabía, que lo que yo había aprendido era suficiente, creía que eso simplemente no era aceptado. Entonces yo sentía que lo que aprendí se quedó ahí y ahora toca actuar de forma diferente, entonces lo otro no valió la pena. Y yo creía que, claro, mi opinión y mi voz no debían ser escuchadas. Y si yo proponía algo, no iba a tener ningún impacto porque no tenía ese respaldo o ese apoyo que yo quería.
Además de esto, como aquí ya podemos ver, empecé a experimentar este vacío creativo porque dije, ¿para qué voy a implementar cosas nuevas? ¿Para qué voy a proponer un cambio si es que no voy a ver reflejado ahí? Mejor me conformo con lo que ya está. Y también me fui metiendo en un papel de víctima sin querer y sin saberlo porque en ese momento no tenía tanta conciencia al respecto. Y entonces también se vio reflejado esta herida del abandono en la falta de autoridad, porque además de que yo ya estaba con mi autoestima baja, de pensar de que nada de lo que yo decía como que tenía el valor o la importancia suficiente, yo veía que este sistema era jerárquico. Entonces las cosas se realizaban por una persona tomaba la decisión y el resto tenía que acogerse a esa idea. Entonces valía más la opinión o la mentalidad de una persona en comparación a la de todo un grupo. Ahí fue cuando yo dije, pero entonces, ¿para qué? O sea, ¿dónde está esto de promover el cambio, de escuchar de una democracia, si se puede decir, como escuchar las voces de las diferentes personas y construir una mejor organización para todas las personas que ahí nos encontrábamos? Entonces fue así que yo vi esto como que no tenía ni voz, ni voto, ni poder de decisión. Entonces ya, mi autoestima cada vez más abajo, yo cada vez más en el papel de víctima, que ya les contaremos un poquito más al respecto. Pero adicionalmente, escuchaba estos comentarios que me decían que eres muy blanda y permisiva, porque claramente tenían como este modelo de liderazgo muy impositivo con el resto de personas. Y eso no iba conmigo, porque yo siento que mi lado humano pesa mucho más que cualquier definición de éxito, cualquier definición de liderazgo de esto de imponer a los demás. Entonces, a pesar de que yo quería ser como esta líder empática y esta líder justa, siempre escuchaba comentarios de que tienes que ponerte brava, esto no se maneja así, no te hacen caso, eres muy permisiva, eres muy blanda. Entonces, obviamente con estas frases de inspiración, ahí cómo pretendía yo ser ese cambio que quería ver. Además de esto, también tenía que cumplir un rol de liderazgo en ciertas áreas, pero yo no entiendo, o sea, si es que tenía ya esta motivación, si se puede llamar así, que hubiera sido un buen lema, ¿no? Como que, ay, vaya motivación para promover el cambio y todo eso, que si quisieran promover el cambio, entonces lo demostrarían, lo llevarían a la práctica y no sería solamente un lema. Entonces, cuando me tocaba ser líder, obviamente yo no podía, porque yo no me creía en la capacidad de que lo que yo sabía o lo que yo podía entregar podía crear un valor y podía transformar la vida de los demás. Sin embargo, no quiero hacerles más largo el cuento porque sé que mis compañeras también van a contarles un poquito más al respecto. Pero para que vean que esto no se terminó como una historia de victimismo y de ya me morí ahí en el intento, yo gracias a que quiero dejarles con esta reflexión, que cuando nos encontramos en un momento en el que vemos que todo es oscuro o que nos pasan cosas malas, gracias a todos esos momentos también nos llega la luz, la inspiración y las ganas de salir adelante. Yo me di cuenta que gracias a que veía que estaba en una posición que no quería estar, puse todo mi esfuerzo y mi esmero en buscar todo eso que sí me gustaba. Y así como mi compañera Carito comentaba en las mesas anteriores, en la cuarentena del 2020 fue mi gran despertar, porque ahí pude volver a mí y preguntarme qué es lo que quiero hacer de esta vida, qué es lo que busco, cómo puedo impactar al mundo, porque sí, tal vez yo estudié administración, tal vez me realicé en muchas áreas ya, pero en sí, ¿qué legado quiero dejar? Ahí, en esa introspección, encontré mi porqué y creé mi proyecto Humanamente Increíbles. Y de esta forma fui avanzando y esto como que me mantuvo de pie. Sin embargo, siempre hubieron como estos altibajos, esto de un día sentirme empoderada, al día siguiente de nuevo molesta porque seguía en este trabajo, pero gracias a que todo se va dando y todo se entreteje para mostrarnos el camino, Dios me trajo esta certificación.
y me mostró que en mi historia está mi poder, que mi mensaje está en cada dolor, en cada cosa que yo he vivido y que puedo ayudar a las personas para que vean que dentro de ellos mismos ya tienen todo lo que necesitan para brillar. No necesitamos nada más de afuera, no necesitamos ser otra persona, ni saber nada más, ni tener otro título, porque lo que tenemos ya viene con nosotros y eso nada ni nadie nos lo puede quitar. ¿Qué opinan ustedes, mis queridas Sherpas? Pris, qué historia tan bonita, me encantó mucho y de verdad que me sentí súper identificada contigo en dos cosas. La primera era, yo también me sentí como tú en algún momento de mi vida en lo que yo decía, la vida tiene que ser algo más que levantarse, ir a trabajar, comer, dormir y repetir, ¿no? Ese fue también como mi momento en el que yo dije, pues ya basta. Y combinado con eso, a mí también me pasó, sabes que a mí también me pasó lo de la creatividad. En mi caso, a mí me llegó a dar hasta flojera, ¿no? Pensar un poco y que, bueno, ¿para qué voy a proponer si igual me van a decir que no, ¿no? O si me dicen que sí, ay, después todo el mundo que tengo yo que convencer, un poco como tú dices en ese pensamiento un poquito de víctima, ¿no? Entonces, de verdad que sí, a mí me encanta mucho tu mensaje. Yo creo que también la pandemia fue reveladora para muchas, por lo menos las que estamos acá, ¿no? De que queríamos dar ese cambio y decidimos no quedarnos con eso, ¿no? Sino buscar un poquito más. Entonces, me encantó muchísimo, me encantó mucho, mucho, mucho tu historia. Entonces, no sé, Lu, ¿tú tienes algo que compartir con la historia de Pris? ¿Qué te pareció? Totalmente. Primero, Pris, gracias por compartirnos, de verdad, qué lindo, qué poderoso todo lo que nos cuentas. Y yo de verdad estoy conectada con recuperar ese valor de nuestra voz y creo que es algo súper relevante. A mí también me pasó en algún momento y como decía Mire, como contabas tú, donde dejé de proponer cosas nuevas. Pero ¿saben qué me pasó a mí? En cambio, fue como que de pronto dejé de sentirme yo misma. Y ahí fue donde dije, no, voy a revisar de nuevo y tiene que haber algo donde esté mi zona de control e influencia. Tengo que volver a ser yo. Sé que mi voz vale la pena que se escuche. No me quiero dar por vencida y no quiero que quede esta historia ahí, sino seguir adelante. Así que ahí descubrí definitivamente que siempre hay un impacto que podemos tener. Es más, hay veces que yo creo que no nos damos cuenta de la magnitud, no es así de evidente, de claro, pero nuestras ideas y propuestas pueden movilizar más de lo que uno se imagina. Así que recordar, creo que una parte importante es esa intención y esa intención de decir yo quiero el bien para los demás, el bien para el mundo, hacer algo positivo y con eso ya agregamos valor. Muchas gracias, Pris. Eri, ¿qué nos cuentas tú? Pues nada, Pris, me identifiqué un montón contigo. Sí, en ocasiones a veces es más cómodo no levantar nuestra voz, ¿no? No quedarnos ahí por el miedo a que si participamos o a que si queremos imponernos, pues todo se complique o nadie nos haga caso y podamos irnos un poquito hacia abajo y sentirnos peor. Pero una vez que salimos de eso, que levantamos la voz, que decimos yo soy, yo valgo y nos alzamos, pues ahí es cuando empiezan a ocurrir los grandes cambios. No sé, Mire, ¿qué nos puedes tú compartir de tu vida? Así es, muchas gracias chicas por identificarse y a todas las personas que están escuchando otra vez les invito para que vean estas diferentes áreas en las que nosotras vivimos el abandono en lo económico y en el trabajo y puedan ver que hay luz detrás de todo ese que a veces vemos como que esa nube, esa sombra, siempre hay luz. Entonces ahora les dejo en mis manos de mi querida Mireyana que les va a contar un poquito más sobre esta etapa de victimismo que en la que a veces inconscientemente caemos, pero Mire tiene unos ejemplos de vida excelentes que les van a permitir a ustedes también relacionarse y conocer un poquito más. Ay, muchas gracias, mi Pris. Sí, bueno, y aquí entonces, como bien dice Pris, también vamos a seguir en el aspecto laboral, ¿no? Y aquí yo te quiero contar, Pris, y le quiero contar a todos los que están aquí conectados hoy 3 historias de cómo fue mi vida antes de este despertar, ¿no? Antes de yo decir ese, ya basta, esto tiene que cambiar, ¿sí? Y la verdad es que todo esto no fue sino producto de todo este trabajo que hicimos durante la certificación, de voltear a verme e identificar estos patrones que pude ver en cada uno de estas 3 historias que te voy a contar.
El primero y la primera historia que te traigo es en mi primer trabajo, ¿no? Yo recuerdo vívidamente un episodio en el que en varias ocasiones me mandaban a arreglar un depósito de uniformes para las damas de la empresa, ¿no? Yo llegaba súper contenta, súper emocionada a mi trabajo, era el primer trabajo y decía, pues nada, aquí voy a romperla. Resulta que, pues me dicen, sí, mira, tú te vas a encargar de arreglar la dotación de los uniformes. Y dije, bueno, ok, no era lo que esperaba, pero está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Mejor, a poner la mejor cara para esto. Entonces, pues nada, yo llegaba y decía, mira, voy al depósito. Entonces dije, bueno, el depósito era un desastre y dije, si voy a pasar aquí mi tiempo, tengo que hacer algo, ¿no? Y empecé a arreglar los uniformes, hice un inventario, ¿no? Y yo bien contenta fui con la que era mi líder en ese momento y le muestro el documento que hice. Pues esta mujer apenas y vio ese documento y ¿qué? Ah, bueno, ok, y lo dejó de lado. En ese momento para mí su actitud me chocó un poco porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero bueno, decidí no darle importancia. Vi que pasaban las semanas, los meses, y unos meses después llega una nueva dotación de uniformes, ¿no? Entonces, en ese momento volví a hacer el informe, me adelanté y dije, voy a hacer el informe de lo que yo estoy recibiendo. En ese momento ella no me prestó la más mínima atención y empezó entonces mi máquina mental a pensar, ella no le caigo bien, seguro que me tiene idea, ¿no? Seguro que yo no quiere que yo esté aquí, ¿no? Cualquier cantidad de cosas fue la que me empecé yo a contar. En varias ocasiones yo le pedí a ella que me asignara a otras actividades, ¿no? Porque, bueno, ya había arreglado los uniformes. Entonces ella pues se hacía de oídos sordos, no me prestaba atención, me decía, no, yo ahorita te necesito para que tú arregles los uniformes. Entonces no se me ocurrió mejor idea que decirle a ella, yo no estudié para estar arreglando uniformes. Imagínate tú, qué actitud más soberbia la mía, ¿verdad? Además que, bueno, yo aseguraba que ella la tenía agarrada conmigo y por ahí empezó a relucir mi sentimiento de víctima, del cual me llevó un tiempito darme cuenta. La segunda historia que te cuento es cuando fui au pair en Estados Unidos. Yo decidí que yo quería vivir la cultura de los Estados Unidos y vivir como ellos vivían, si se quiere, ¿no? Entonces, pues, hice todos mis preparativos y me fui a Estados Unidos. Dije, bueno, ¿qué es mejor que vivir con una familia americana, cuidándole a los niños? Yo soy la hermana mayor de 6 hermanos, entonces estoy perfecta para la posición. Todo iba muy bien los primeros 2 meses. Ya luego me empecé a sentir súper desdichada. Me armaba cualquier historia en mi cabeza y lo que yo hacía en ese momento era llamar a mi entonces novio en ese momento que yo tenía o a mi mamá. Y ellos pues buscando su mejor ánimo, ¿no? Para darme a mi ánimo y buscar que yo no me sintiera de esa forma estando yo tan lejos, lo que hacían era reforzarme mi papel de víctima. Yo llamaba todos los días diciendo, es que aquí no me valoran, es que aquí no aprecian lo que yo hago, es que míralo como ella, en vez de ver que yo entrego sus hijos todos los días sanos, ella simplemente no le importa, ¿no? Entonces, de hecho, inclusive yo recuerdo un día en el que le reclamé a la mamá esto mismo que te estoy diciendo, ¿no? Yo le decía, oye, usted sí se da cuenta del calcetín, de la crayola que está fuera de lugar, pero no valora que sus hijos están sanos y salvos todos los días cada vez que ellos llegan de la escuela y que yo se los entrego a usted, ¿no? Pues imagínate, más victimismo, ¿no? No salía yo de ese círculo. Fíjate que si no lo identificas es un loop del que es muy difícil salir. Y aquí te va mi tercera historia, ¿no? Yo espero que alguna de estas ya te vaya haciendo, la vayas utilizando tú como espejo, si te hace sentido, pero la última es en mi último empleo en Venezuela antes de yo venirme a México, ¿no? Aquí en este lugar puedo decir que fue cuando yo me hice víctima a tiempo completo y para más remate le agregué la comparación a todo dar, ¿no? O sea, yo ahí no salía, de ahí no salía. Recuerdo que en el área en la que estaba, pues yo estaba esperando, por mucho tiempo estaba esperando por una promoción, ¿no? Pero resulta que contrataron a un chico con un salario mayor que el mío, ¿no? Cuando llega esta persona, yo digo, pero ya va, si yo tengo 4 años en la compañía, ¿dónde está mi promoción, no? Siempre me dio mucho coraje que él tan fácilmente entró y tuvo el salario que yo estaba esperando, ¿no? Y yo que tenía tanto tiempo esperándolo, pues me sentí que me pasaron por alto, ¿no? Y vuelve otra vez la máquina a pensar y a pensar y a pensar. Entonces me preguntaba, pues bueno, ¿y qué tiene este sujeto que no tengo yo? ¿Acaso es que él era mejor que yo?
¿no? Pero si él no sabe de esta área en la que llegó, todo esto yo me lo contaba, ¿no? Y además es muy lento en su aprendizaje, pues, ¿qué hace él aquí, no? Esas eran cosas que yo me repetían con mucha frecuencia, haciendo que me hundiera muchísimo más en mi victimismo y en la comparación. Esto, pues, al final de cuentas, en el trabajo en el que estaba, me ayudaba y me servía para tener conversaciones tóxicas con mis compañeros más cercanos. Era la única forma en que yo podía mantenerme como viva, ¿no? Comparando, y mira lo que hizo hoy, y mira ahora, y a usted qué se cree, ¿no? Y a mí cuándo me va a tocar, ¿no? Un día, a mí no se me ocurrió otra mejor cosa que pedir explicaciones, ¿no? De que por qué si él recién entró, tuvo una posición más alta y yo no. Yo sabía todo esto lo que me iba a conllevar, ¿no? Yo más o menos ya me imaginaba qué era lo que me iba a traer, ¿no? Lo que me iban a decir. Y entonces, la líder de ese momento, que también yo pensaba que me tenía idea, me respondió, me dice, ¿tú quieres que te dé respuesta, Mirellana? Ok, yo te voy a dar una respuesta. Tú muy bien sabes que no vas a ser promovida nunca si te esmeras tanto en mostrar las costuras del otro. A mí esa respuesta pues me dolió mucho, pero aquí sinceramente, ¿no? En ese momento y la Mirellana que era en ese momento, yo no la entendí en ese momento, yo no entendí qué me quiso decir, ¿no? Para mí esa respuesta fue el motivo suficiente para echarle yo más leña a mi hoguera de víctima. Pero yo luego después, en todo este tema de la certificación, dije, bueno, que identifiqué todos estos patrones que te acabo de contar, me pregunté, ¿de dónde puede venir esto? ¿No? Esto es algo, pues, que si bien yo he venido trabajando y que con las herramientas que nos dan aquí en nuestra certificación Sherpa, pude ir mucho más profundo, fíjate que lo que encontré fue bien interesante, ¿no? Y ya que estamos entonces hablando de esta herida del abandono, ¿no? Que no necesariamente era literal, ¿no? Sino eran pequeñas cosas que me di cuenta fueron pasando durante mi infancia. Y una de ellas es, bueno, yo, como te conté, soy hermana mayor de parte de mi familia, por parte de mi mamá como por parte de mi papá. Y siempre pues tenía como yo la presión de ser la hermana mayor, dar el ejemplo, ser el modelo a seguir para mis hermanos, haciendo que muchas veces yo tuviese que contener mis emociones de frustración y rabia. De hecho, cuando intentaba manifestarlas, fíjate que la respuesta que yo recibía era, mira, Yana, eso no es para tanto. Ay, tú siempre haces un drama de todo. Mira, Yana, esa no es la actitud de una hermana mayor, entre otras cosas, ¿no? O donde para mi mamá nada de lo que yo hiciera era suficiente. Preguntas o frases como me podían decir, y en el examen, ¿por qué sacaste 17 y no 20? ¿No? ¿Qué pasó con eso? O tal vez, ¿ves como tu hermana sí pudo? ¿Y tú por qué no pudiste? ¿No? O ¿por qué no te levantas hoy a limpiar? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cosas como esas y muchas más me hicieron creer por mucho tiempo que la gente hacía cosas en mi contra y que siempre el mundo estaba en contra de mí, víctima, ¿no? Ya más grande, pues en mi camino se me cruzaron personas con las que descubrí que validaban cuando yo me sentía víctima de algo, ¿no? Y que estaban de acuerdo conmigo cuando yo me comparaba con alguien más. Y decían, pues claro, si tú eres la más apta para ciertas cosas y los otros no, claro, tú te lo mereces, ¿no? Y es que, bueno, cuando tú en tu camino consigues este tipo de personas que te validan toda esa comparación y ese victimismo, salir de ese círculo vicioso es muy difícil, ¿sí? A no ser que llegues a tocar fondo y decidas dar el paso del cambio, que fue lo que me pasó a mí cuando yo me vine para México. Fue el momento en el que yo dije, ya basta, ya yo no quiero vivir en este sentimiento de víctima, ¿no? Y aquí entonces yo quiero compartirles a todos y compartirte a ti, Pris, que así como tú también puedes identificar la herida de abandono en tu infancia, si esperabas que con amor a lo mejor te comprendieran o que te explicaran ciertas cosas y no recibiste eso, ¿no? Probablemente, pues todas estas historias que te acabo de contar te pueden estar resonando, ¿no? Lo que sí quiero comentarte es que nunca es tarde para dar el paso y salir de ese círculo vicioso y pernicioso, si me permiten decirlo, como lo es el victimismo y la comparación. No nos va a llevar a ningún lado vivir como víctimas y vivir comparándonos. Por ahí nos dicen en nuestra certificación, y de hecho nos lo dice nuestra linda taza, no hay víctimas exitosas. El éxito de cada uno es inevitable, pero eso sí, tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo y a querer dar el cambio. Una vez que tú decides dar ese paso y salir de este círculo vicioso, tu vida empieza a dar un giro y cosas maravillosas empiezan a suceder. De verdad que sí. Solo, una vez más te lo digo, tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo de lo que conlleva dar ese paso. Entonces, pues,
esta es mi historia, no sé qué les parece. Luz, si quisieras compartirnos algo con respecto al victimismo y la comparación. Totalmente, mire, gracias por contarnos, gracias por esas 3 historias súper poderosas. Y la verdad, yo quiero comenzar diciendo que yo creo que todos, incluyéndome, hemos estado en algún momento de víctimas. Y solamente es cuestión de decir, ¿realmente me di cuenta que estaba tomando ese paso de víctima y que estaba viviéndolo así? ¿O no me di cuenta? Pero absolutamente todos en algún momento hemos estado en ese modo víctima, ¿no? Y pues yo les quiero contar algo, porque como tú decías, mire, la primera cosa es detectarlo. Me doy cuenta, realmente estoy como víctima, pero ¿cómo me doy cuenta? Porque a veces es tan fácil estar metido, tienes estas amistades que están ahí, que te cuentan lo mismo, que te validan. ¿Cómo me doy cuenta? Y a mí me ha servido muchísimo durante la certificación cuando nos decían, ok, paremos un ratito y vamos a ver unas alertas. Entonces, la primera alerta, ¿te estás quejando mucho? Si la respuesta es sí, alerta, tal vez estás en modo víctima y tienes que pensar si quieres quedarte ahí o dar otro paso. La siguiente alerta, ¿estás culpando a otros? ¿O estás culpando a las circunstancias de lo que está pasando contigo? Otra alerta. Esos 2 tips les dejo yo de alertas. Y el tercero, simplemente juntarme mucho a lo que decía, mire, no hay víctimas exitosas. Y el poder regresa a uno cuando nos salimos de ese rol de víctima y decimos, oye, yo quiero ser el protagonista. Es mi película, es mi historia, es mi vida. Y si yo quiero ser el protagonista más allá de que me haya tropezado, de que haya estado este momentito así, pues no importa. Le damos el giro a la historia, le ponemos el norte que queremos y todo mejora. Así que muchísimas gracias por contarnos esas alertas y ese modo de víctima y comparación. Y no sé qué nos cuenta. Pris, Eri, ¿qué nos quieren decir? Sí, muchas gracias, Mire, por compartirnos tu experiencia. Y claramente, como les conté antes, yo he vivido esa etapa del victimismo y también de pensar que yo no me merezco ser tratada de una forma o de que una labor en específico no tiene nada que ver con mi preparación. Entonces, obviamente, menospreciaba una función y decía, yo necesito algo más importante, pero no estaba proponiendo o resaltando las áreas en las que yo tal vez debía hacer un cambio, porque claramente el lugar en el que estaba simplemente era como era y estaba en mí tomar el paso de decir, ok, voy a otra organización, me dedico a otra cosa o veo qué hago de mi vida, pero ya no seguir ahí como masoquista ahí en ese escenario de victimismo del que no estaba saliendo. Y algo que quiero rescatar que hemos aprendido y que, bueno, está a la mano de cualquier persona, es el conocimiento de las leyes universales. En este caso, la ley de la atracción, yo creo que le damos mucho más poder a esta queja constante, al estar quejándonos de lo que no nos gusta y ni siquiera intentar cambiarlo. Y por medio de la ley de la atracción lo expandimos, hacemos que se presente más en nuestras vidas. Entonces, tener conciencia de en dónde estamos invirtiendo nuestra energía, de cuáles son los cambios que queremos generar, cuál es la vida que en verdad queremos vivir porque nos lo merecemos, eso es tomar responsabilidad, eso es ser proactivos y eso es cambiar nuestra vida positivamente, porque sabemos que el poder no está en los demás, el poder está en nosotros mismos. Así que muchas gracias por tu historia, Mil. Sí, gracias, Mire, gracias, Pris. Sí, les cuento que yo también he estado continuamente ahí en ese estado de victimismo y de comparación. Les cuento brevemente que yo no tengo estudios universitarios, entonces ese tema siempre ha sido como un causal en mi vida de que ni siquiera me atrevía a levantar la voz o no me atrevía a pedir mejor sueldo o un mejor trabajo. Y siempre estas comparaciones de decir, no, pues que se lo den a fulanito porque él sí tiene el estudio, aunque yo tenga más capacidad que él, pero él tiene el papelito, entonces pues déselo a él y yo me quedaba acá chiquita, ¿no? Pero la realidad es como dice Lu, una vez que tomamos el control de nuestra vida, eh, cuando nos volvemos los protagonistas, cuando nos enfocamos en ser auténticos, dejamos esas creencias de lado y nuestra vida es cuando empieza como a florecer, ¿no? No sé, Lu, ¿qué más nos puedas tú decir? Bueno, pues yo les quiero contar mi historia.
y les quiero contar una época en la que yo les llamo así la época workaholic. Y, y esta historia para mí es justamente un tema que al principio, yo les cuento, yo no me daba cuenta, así como uno no se da cuenta cuando está de víctima, pues yo no me daba cuenta que me estaba metiendo en el tema del workaholismo ni la rutina. Y pues para mí incluso cuando comencé mi trabajo era lo más lógico, natural y hasta lo esperado de dedicarme a trabajar, hacer las cosas lo mejor posible. Y creo que mucho también porque desde pequeñita pues así aprendí que era la forma de hacer. Y además lo disfrutaba. Entonces me encantaba aprender, me encantaba ver cosas interesantes, me encantaba retarme, incluso la primera experiencia laboral que tuve totalmente fuera de lo que había estudiado y más hacia conectarme con ese tema de cómo impactar positivamente en las personas, pero retándome siempre muchísimo, ¿no? Sin embargo, de alguna manera, esta inmersión de pronto fue tomando cada vez más tiempo y espacio en mi vida. Y sin darme cuenta, fui dejando a un lado mis amigos, el tiempo con mi familia, mis mascotas, el deporte y muchas otras cosas que usualmente tenían un rol protagónico en mi vida. Yo me acuerdo y les quiero contar de una temporada donde yo era la primerita en llegar, y si no era la primera, pues entre las dos primeras, y de las últimas en salir. Y no importaba para mí en ese momento que mi trabajo estuviera un poquito lejos de mi casa, no importaba ese tiempo adicional de traslado, ni siquiera lo veía como una alternativa que hubiese tenido para priorizar otros temas ahí. Y pues era un ritmo que de alguna manera, viéndolo en retrospectiva, era autoimpuesto, era autodefinido. Y era ese afán que yo tenía por alcanzar resultados, por cerrar los pendientes, por hacer todo súper bien. Y en donde yo estaba en esa época era súper reconocido el enfoque a resultados, era un valor, es más, que se promovía un montón. Entonces, dentro del ámbito laboral no es que yo tenía ninguna alerta de nadie que me diga, oye, párale un poquito, bájale el ritmo, o, oye, estás echándole una miradita a otros ámbitos de tu vida. No, más bien era un tema como que te iba acelerando y que te iban fomentando que lo tengas así. Pero la realidad es que no importaba cuántas cosas acababa. Cada día salían temas nuevos a resolver y la energía con la rutina pues se iba consumiendo. Y los resultados eran temporales de alguna manera y empecé a preguntarme si eso era lo que quería. Y me di cuenta que estaba tan ensimismada en el trabajo, netamente cuando una amiga me dijo, oye Lucy, ya no cuento contigo, no me acompañas a ningún lado, no estás presente, no estás disponible. Y apenas ahí me di cuenta de que estaba dejando al lado personas importantes en mi vida y me pregunté si eso es lo que quiero. Me pasó en otro momento que por un lado alcancé un sueño hermoso, era un sueño de tener una posición regional, algo que siempre quise hacer. Y pues con esa posición venían muchísimos viajes, que para mí eso era algo bueno porque en esa época me encantaba viajar y era un don para mí, una bendición poder hacer eso. Me parecía maravilloso. Y resulta que luego, no sé cómo, otra vez me vi envuelta en el ritmo workaholic. Llegó a tal punto que yo no podía desperdiciar un segundo de tiempo, e incluso en el avión, en el aeropuerto, en donde quiera que tenía tiempo, ¿era para qué? Para trabajar. En mi mente era la eficiencia, ¿no? No había tiempo que perder. Necesitaba aprovechar todos los espacios disponibles para atender a esos países con los que estaba trabajando. Y pues cuando me llega la alerta en esta ocasión, cuando se me acercan algunos compañeros y ya se me estaba acabando pues el tiempo de esta posición regional y de estos viajes, y me empiezan a preguntar y me dicen, oye, ya fuiste a este lugar turístico que es muy lindo, a este otro tema icónico, etcétera. Y me doy cuenta y digo, wow, la verdad, he conocido muy bien los alrededores de la oficina, de las reuniones que hemos tenido, etcétera, pero me he dado tiempo para aprovechar estos viajes. Y pues con ese darme cuenta, ese escuchar ahí, es que me reconecto con este amor de viajar, con estas ganas de conocer lugares nuevos, personas, culturas, y me empiezo a dar nuevamente el permiso de decir, no, está bien aprovechar esta experiencia también a otro nivel. Incluso me di cuenta, y unos permisos chiquititos, de decir, oye, ya no voy a responder mails en el avión ni en la sala de espera. ¿Qué pasa si me leo un libro? ¿Qué pasa si hago otra cosa? Y resulta que fue súper energizante. Y esa energía extra en realidad ayudaba mucho y para nada conflictuaba con esas metas profesionales, ni laborales, ni de otras cosas.
Y para mí es impresionante cómo este workaholismo y la rutina tienen esa facilidad de ingresar a la vida sin que uno se dé cuenta. En algún momento también llegué a olvidarme de un fin de semana, de un feriado. ¿Y para qué? Para priorizar temas de la oficina o incluso seguir puliendo proyectos. ¿Por qué? Porque me gustaba que esté todo lindo, casi perfecto, pero eso no ayudaba con el balance que necesitaba. Y empecé a decir, un momento, si esto me está pasando en varios momentos de mi vida y me doy cuenta, pues resultará que las respuestas están adentro. Y entender de dónde vienen esas tendencias, de dónde vienen esos abandonos que se ven identificados más adelante, pues ayuda muchísimo. Pero por otro lado, es cuestión de mantener esa conciencia y esa presencia también. Porque si dejas que todo siga, pues ahí empezamos a perdernos. Y por otro lado, ese cariño con el que ves los aprendizajes y verte a ti como tu amiga y decir, está bien, Lu, no pasa nada, te tropezaste, te caíste, te diste cuenta que otra vez caíste en esta rutina, en este workaholic. No pasa nada. Lo seguimos trabajando, lo seguimos mejorando y buscamos otras cosas. Y para mí cuenta también muchísimo visualizar cómo quieres que sea tu vida. Y también permitirte verlo de forma integral, porque se vuelve realidad. Y ojo, eso no quiere decir que nunca más te vas a quedar un rato extra si quieres, pues también vale. No quiere decir que vas a disminuir tu pasión y entrega por tu trabajo, por lo que haces, por lo que te encanta, para nada. Pero sí quiere decir que vas a mirar todos los ámbitos de tu vida y nutrir lo que es importante para ti en el día a día, en todo sentido. Y a mí mi certificación y ya estar certificada fue una meta muy linda, un sueño también cumplido, y me ayudó a reconectar con un tema de las emociones. Y a mí me encantó ese tema de, es tu GPS, porque ahora que andamos tan conectados y todo, y ese recalculando, ese te guía, ese te lleva por donde tienes que ir. Y ese permiso y ese animarte a sentir y escuchar tu intuición, porque de seguro cuando lo escuchas estás en el camino correcto. Y confía en que tu momento es ahora y tienes todo y tú decides cómo vivirlo. Eso les quiero contar. Me encanta, concuerdo totalmente contigo, Lucía. De verdad, muchas gracias por compartir. Te digo, me siento muy identificada, ya que en algún momento, pues les digo, no, en mi afán de querer cubrir esta pequeña falta de estudios, de que no se notara en mis trabajos, pues lo que hacía era entregarme 100% al trabajo, ¿no? Y quedarme hasta altas horas de la madrugada ahí para que dijeran, no, Erika, sí trabaja, sí le echa ganas, se merece estar en el lugar en el que está. Pero pues cuando nos damos cuenta de verdad, cuando que viene todo esto a través de una herida y que tenemos que trabajar en ella, es ahí cuando dices, ok, primero me pongo yo, me priorizo a mí y entonces ya el trabajo, sí, de aquí como, de aquí vivo, pero primero estoy yo, primero está mi salud, primero está hasta el darte el gusto de salir y conocer, ¿no? Algún lugar, pero pues también sin perder el enfoque, ¿no? Todo en equilibrio es mucho mejor. No sé, Mirellana, tú qué nos puedas aportar a esto. Y fíjate, Lu, que yo me siento identificada en el tuyo también desde otro punto de vista, que es el de los estudios, ¿no? Y en mi caso, a mí me pasó ese, digamos, estudio full en el momento en que empecé a estudiar mi maestría, ¿no? Un poco también de lo que yo les contaba de mi historia, de ese afán sí, de ser valiosa, de buscar sacar ese 20 que me decía mi mamá cuando yo estaba chiquita, pues me marqué y me sumergí muchísimo, ¿no? En estudiar mi maestría, que además yo dije, pues yo cuando vaya a estudiar mi maestría la quiero estudiar en la primera escuela del negocio del país, quiero tener las mejores calificaciones y en eso me sumergí. Fíjate que a ti fue una amiga, ¿no? Que te dijo, oye, Lu, no, ya no cuento contigo. En mi caso fue el que hoy en día es mi esposo, ¿no? Que dijo, y nosotros como, ¿para cuándo? Es una cosa como igual, un círculo, ¿no? Que tú no te das cuenta de que entras ahí, que estás tan inmerso en buscar dar esa respuesta, en quién sabe darle respuesta a quién, ¿no? Porque al final y al cabo nadie te está pidiendo, o sea, la idea es que tú disfrutes, ¿no? Entonces, con esos pequeños llamados de alerta, esas pequeñas banderas, es como cuando tú vuelves otra vez a reaccionar, ¿no? Y vuelves otra vez a prestarle atención al GPS de, oye, no, esto lo estoy haciendo porque yo así lo quiero hacer, ¿no? No es porque alguien más me lo está pidiendo, ¿no?
sino porque yo así quiero hacerlo. Entonces, ahí, Pris, no sé qué experiencia tienes tú que nos quieras compartir. Gracias, mire, y sí, Lucy, entiendo totalmente lo que nos cuentas, porque yo también cuando tengo algo que me gusta, que me apasiona, yo me entrego por completo, entonces es muy difícil que yo me despegue del computador, de mi papel y lápiz o de lo que sea que tenga que hacer, porque claro, me desvivo por lo que me encanta. Entonces, cuando me veo así, muchas veces me he visto que no solamente descuido mi salud física, mental, emocional, sino también descuido otras personas importantes en mi vida, como son mi familia, mi esposo, mis amigos y otras áreas más que también promueven como este crecimiento y esta pasión que tengo por vivir y no solamente por aquel proyecto o aquella cosa o meta que tengo en ese momento. Entonces yo creo que ahí es muy importante escucharnos, escuchar a nuestro cuerpo y también generar como una visión un poco más holística de que no solamente tenemos que cumplir las metas por cumplirlas, ¿no? Tachar ese checklist, sino que también tenemos que escucharnos y saber cuándo es tiempo de parar, cuándo es tiempo de descansar y de decir, bueno, ya di mi 100% de esta hora a esta hora, y ahora me voy a dedicar este tiempo a mí. Y así sea, a no hacer nada, a perder el tiempo supuestamente viendo series o leyendo o lo que sea, todo eso nos permite descansar y nuestro cuerpo también pide ese descanso, así como nuestro espíritu. Entonces yo creo que eso es muy importante y nos va a permitir llevar esta vida armoniosa en todas las áreas y aspectos que vivimos a diario. Entonces, bueno, Eri, ¿qué nos puedes contar de tu historia? Pues yo les cuento que sí, mi herida de abandono viene desde mi infancia, ya que mi papá, pues cuando yo tenía 2 añitos, él decidió irse de casa. Entonces, pues bueno, les cuento brevemente que sí, a lo largo de mi vida el dinero ha sido un gran limitante. Recuerdo claramente ver a mi madre trabajando día y noche para pues llevar ella el plato de comida a la mesa, ¿no? Ya que ella era el sustento de la familia, madre soltera con 5 hijos. Y por más esfuerzos que ella hacía, pues el dinero no nos alcanzaba, ¿no? Solo llegaba por temporadas. Y conforme yo fui creciendo, fui repitiendo los mismos patrones que mi mamá. Y esto pues era claramente de esperarse, ¿no? Por lo que les digo de mi herida. Entonces fui mamá a los 16 años, mi mamá lo fue a los 15. Y al tiempo yo me divorcié igual que ella, ¿no? Convirtiéndome ahora yo en la mamá soltera. Y puedo decir que yo crecí junto con mis hijos. Ahora era yo el sustento de la familia y pues el dinero tampoco me alcanzaba, también solo llegaba por temporadas y así como llegaba, así se iba. Yo recuerdo que cuando llegaba algún bono o el aguinaldo era cuando podía comprarles a mis hijos o a mí algún ropa o zapatos, ¿no? Y pues esto era muy frustrante para mí. El dinero, les digo, no me alcanzaba porque pues ya estaba destinado que para la luz, la renta, el agua, todo esto. Y pues como me frustraba demasiado, llegó un día en el que yo les dije que a mis hijos, ellos fueron creciendo y yo les dije a mis hijos que ellos no tendrían que preocuparse por salir a trabajar, que de esa parte yo me iba a enfocar, que ellos solo cuidaran su escuela, sus estudios y yo corría con lo demás. Y pues como no tenía ningún tipo de ayuda ni nada, era algo estresante, les puedo repetir. Y pues bueno, esas eran solo mis excusas, ¿no? De que todo estaba muy caro, de que todo, de que el dinero no me alcanzaba, de que como no tenía estudios, pues no podía aspirar a un mejor sueldo, a un mejor trabajo, pero les repito, eso solo eran mis creencias hasta ese momento, ese era mi enfoque. Y de pronto un día dije, bueno, pues ¿tú qué quieres? Fue ahí cuando me pregunté, me atreví a mirar adentro y me pregunté, ¿tú qué quieres para ti, para tu vida? Y cuando empecé a enfocarme en lo que sí quería, recuerdo perfecto ir yo en el transporte público, en el camión, agarrada con mis audífonos y en mi burbuja yo iba en mi propio carro manejando, ¿no? Dirigiéndome al trabajo. Y fue así como poco a poquito, creo yo que la ley de la atracción me ayudó, ya que pude conseguir un mejor trabajo.
En este trabajo tenía la oportunidad de viajar, ya que me estuvieron capacitando durante un mes, entonces pude estar viajando a otro estado y pues yo me sentía súper feliz, ¿no? Y lo estaba dando todo de mí porque pues me sentía apreciada en el trabajo y sentía que podía desarrollarme perfectamente. A los 3 meses de que entré a este trabajo, les cuento que me dieron un ascenso y con él pues obviamente vino un mejor sueldo, ¿no? Y pues yo estaba súper emocionada, fui, me compré un carro de agencia, me inscribí a la universidad, todo muy bien, solo que en este empleo me tocó toparme con otro tipo de herida, que fue con un jefe narcisista, ¿no? Lleno de poder. Y poco a poco, por circunstancias que pues mi niña chiquita todavía no se atreve a contar, pues perdí ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro, se sintió como un fracaso, ya que tuve que vender mi carro y salirme de la escuela. Entonces, ahí como que mi mundo se descontroló, pero pues no me di por vencida, ¿no? Seguí avanzando, encontré de nuevo otro trabajo, muy bueno también, me compré un carro de nuevo. La escuela sí, pues como que quise repelerla un poquito por ahí, porque como que yo no encontraba mi vocación aún, entonces la dejé un poquito de lado. Les digo, me compré un carro, tuve la oportunidad de viajar a China y pues bueno, me pasaron cosas increíbles, pero de nuevo repetí la misma historia. Una jefa narcisista. Cuando regreso de este viaje, ella estaba totalmente cambiada conmigo y al grado de que me hizo la vida imposible. Bueno, yo fui. Debemos hacernos responsables. Y bueno, el caso es que le presenté mi renuncia y pues eso también se volvió a sentir como un gran fracaso, ¿no? Entonces, despuesito de esto llega pandemia y ahí fue cuando volví a tocar fondo. Me tocó una depresión muy, muy fuerte, porque yo sentía que por más esfuerzos que yo hiciera, no iba a conseguir nada en la vida, ¿no? Que no me merecía, que ni siquiera podía sentarme conmigo misma y tener claro para dónde iba y hacia dónde iba y que tampoco iba a tener los recursos para darme una educación, ¿no? Y que pues tenía que enfocarme en solo dársela a mis hijos. Entonces llega pandemia, bendito sea Dios, porque aquí en esta pandemia fue donde llegué a un podcast que me cambió la vida y creo que aquí muchas de mis compañeras estarán de acuerdo conmigo. Yo digo que ese podcast no me cambió la vida, me dio una. Y pues bueno, resulta que aquí yo siento que aquí fue donde mi conciencia totalmente terminó por despertar. Porque les digo, ya me había hecho este tipo de preguntas, pero aquí fue como que aterricé y dije, a ver, Erika, vamos a agarrar el barco, el timón y a ver, ¿para dónde vamos? Pero en ese momento, pues mis recursos seguían siendo limitados y me frustré mucho, me volví a enojar mucho conmigo. Estuve a nada de inscribirme a la certificación, pero les digo, mis recursos no daban, entonces me enojé, me frustré, cerré todo, no quise saber nada de la certificación, bloqueé a Esther, bloqueé las redes. Y el año pasado fue cuando de nuevo como que mi vocecita interna me dijo, oye, ya es tiempo, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ya nos merecemos una vida totalmente distinta. Y fue ahí donde recordé a Esther y la certificación y aquí estoy sanando mis heridas, atreviéndome a mirar hacia adentro, aunque duela lo que tenga que doler, para poder sanar, para poder recuperar a mi niña y para poder darle sentido a mi vida. No Qué sé lindo, Eri, qué lindo, me gustó mucho tu historia, de verdad que sí, y te puedo decir que en lo particular yo me siento contigo identificada en este tema del dinero, ¿no? También yo tengo como esa, esa historia de chiquita que yo recuerdo cuando con mi mamá, nosotros en Venezuela tenemos un dicho, ¿no? Que en vez de lugar de estirar el dinero como chicle, decimos juntar medio para completar real, ¿no? Entonces era como un esfuerzo muy grande, ¿no? El tener dinero para siquiera salir a comer un helado o por si yo quería participar en algún evento del colegio, pues habría que pagar, ¿no? Yo me limitaba mucho de eso
porque era muy difícil obtener el dinero, ¿no? Era muy difícil y había que cuidarlo muchísimo, tanto así que eso yo como que lo repetí ya siendo un patrón de adulta, ¿no? No importa la cantidad de dinero que yo recibiera, siempre la veía poco, ¿no? Siempre veía que me faltaba, hasta que también como a ti dentro de la certificación, pues me eché un clavado a ese tema y dije, pues lo que ocurrió en mi vida, en mi infancia, no tiene que determinar mi futuro. Aún sigue siendo una herida por trabajar, ¿no? Pero ya un poco menos porque ya la hago más consciente. Entonces, de verdad que sí, me encantó muchísimo, muchísimo esa parte de tu historia. Lu, ¿a ti qué te pareció? Bueno, yo primero te agradezco un montón, Eri, por contarnos, qué inspiradora, y yo me conecto muchísimo contigo desde el rol de mamá. O sea, cuando tú dices toda esa superación que uno busca por uno mismo, sí, pero también está esa motivación de sus hijos, por y para sus hijos, y de cómo quieres hacer que su vida también sea distinta. Entonces, de verdad, qué poderoso es ir tomando esa conciencia y ayudarse a uno mismo. Y así como hay ese impacto positivo en uno, se expande a la familia. Así que esa parte de enfocarse en el momento, de qué cosas sí quiero. Me encantó tu historia de yo en mi burbuja, iba en el transporte y yo veía y sentía mi auto. Y ese auto llegó. Tú hiciste que llegue. Entonces, qué poderoso es eso de enfocarse en lo que sí queremos y recuperar esa abundancia y decir, mi vida va a ser tan abundante como yo la quiera, lo que para mí significa esa abundancia. A mí me ayudó muchísimo en la certificación romper ese paradigma de qué es el dinero, qué es la abundancia. Si realmente el dinero es energía y la energía fluye, ¿cómo lo vemos distinto? Y hoy por hoy yo me digo mucho a mí misma y se lo comparto a mi hija, yo lo voy a dejar a ella todos los días en el cole, y le digo, escucha esto, pues ya ella no sabe de qué hablo, pero para mí es muy poderoso y me lo escucha decirlo. Le digo, yo tengo el tiempo y la energía para hacer todo lo que quiero en todos los ámbitos de mi vida. Y me lo digo a mi Lucy chiquita, a mi familia y a todos, porque de verdad lo creo. Y verlo como energía cambia las cosas. Pris, ¿tú qué nos cuentas? Gracias, Lucy, y gracias, Eri, por tu historia. En verdad es muy inspiradora y muy empoderadora también. Yo les puedo contar que yo viví esta herida como que del dinero nunca es suficiente, a pesar de que sí tenía una familia que teníamos de todo. Dicen que yo y mi tía, que es un poquito mayor a mí, llegamos como en bandeja de plata al mundo. Sin embargo, en la historia ya más en mi núcleo familiar chiquito, yo sentía que a veces mis papás me querían como que ahorrar y les entiendo, o sea, ahora que soy grande les entiendo, pero en esa época yo de chiquita como que no asociamos las cosas a que siempre, nunca hay suficiente, como que siempre nos está faltando algo. Entonces yo recuerdo en esta historia que me compraban para los zapatos para ir al colegio, me compraban zapatos como yo calzaba, no sé si 5, me compraban talla 6 o 7 para que me duren unos 2 años o me dure el mayor tiempo posible. Y claro, tenía 3 hermanos, pero yo ese tiempo decía como que no me compran lo que a mí me gustan, o si no me compraban unos cuadernos feos que a mí no me gustaban y me tocaba forrarles. Y obviamente los cuadernos feos porque eran los más baratos, ¿no? Entonces luego le ponía un forro bonito encima y ya, eso supuestamente arreglaba todo. Cuando yo les veía a mis compañeras y decía, ay, pero ya tiene la de la muñequita ni sé quién, la del osito ni sé cuánto, y yo con estos cuadernos que son repetidos todos. Entonces yo me sentía mal porque decía, no tengo algo que en verdad me guste. Y cuando fui creciendo, obviamente adopté como un poco esa forma de ver la vida y las convertí en un poco de creencias limitantes. Entonces yo creía como que no me merecía poder darme esos gustos o consentirme hasta que ahora que ya tengo más conciencia y que me doy cuenta de que todo es energía y que yo debo consentirme a mí misma e invertir en mí para que otros también inviertan en mí y confíen en mí. Entonces ahora es que puedo decir como que yo soy capaz de tener todo lo que deseo porque todo lo que quiero también me quiere a mí y porque me lo merezco. Entonces, muchas gracias, Eri, por inspirarnos y por compartirnos todo esto. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo único que puedo decirles es que aunque todas estas historias las identifiquen en ustedes, que vean que se entrelazan, que las identifiquen,
en ustedes es posible sanar, es posible que puedan, como les dije, echarse un clavado adentro y buscar en su interior y retroceder en el tiempo para poder sanar. Todo es posible, entonces atrévanse a sentir, atrévanse a mirar esa oscuridad para que puedan estar del lado de la luz. Y pues bueno, creo que pasamos a las preguntas. Así es, así es. Y también pues ya el que estén aquí es un primer paso, ¿no? El que estén escuchando Totalmente. la historia de todos nosotros aquí, de los compañeros que ya pasaron, de los que vienen. Entonces, de verdad que es ya un salto bien valiente. Y pues sí, chicas, ¿qué tal? ¿Le lanzamos a las preguntas entonces? A ver cómo nos va. Vamos. Aquí tenemos, no sé si Esther quería comentar algo. Perdón, solamente quería decir que no hay votos, entonces, audiencia, vayan votando para que se acomoden en orden las preguntas, pero tú arráncate, Mire, con la primera que veas. Súper. Sí, por aquí la primera que ves de Jess y dice, ¿cómo dejar de hacerte la víctima? Entonces, si me permiten, pues aquí me gustaría darle una primera respuesta a Jess y si quieren ustedes ahí me complementan, ¿va? Jess, te entiendo tanto, yo también me hice la misma pregunta y mi respuesta va como por varias vías, ¿no? La primera que te comparto es dejar de hacer la pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? A ¿para qué me pasa esto a mí? Esa es la primera que yo atajé en algún momento y que fue lo que me ayudó a dar el paso, ¿no? Cuando tú cambias la pregunta a ¿para qué? Pasa otra cosa, estás retomando tu poder. Si tú sientes que eres víctima de algo, es porque tu propio poder se lo cediste a alguien más. Entonces, recupera ese poder preguntándote, ¿para qué me pasa eso? Probablemente no tengas la respuesta inmediatamente, pero el hecho de que ya no te preguntes por qué, ya hace un cambio, ¿sí? La vida no te está pasando a ti, tú le estás pasando a la vida, ¿no? Entonces, siempre ten eso presente y vas a ver cómo poco a poco vas saliendo de ese círculo vicioso del victimismo. Haz ese simple cambio, cambia la pregunta, no es por qué, es para qué me está pasando esto. Chicas, no sé si ustedes quieren complementarle a Jess. Yo quiero complementar ahí algo porque decía dejar de hacerte la víctima. Entonces, yo creo que hay que ser ahí una aceptación y decir, yo no me estoy haciendo la víctima, en serio, en ese momento me siento víctima. Y pasa por ese momento de, acepto que en este momento me siento así, me doy el permiso de sentirme así, acepto este sentimiento que llega a mí. Y como les contaban, un sentimiento tiene una polaridad, ¿se acuerdan esto de flip coins que decían de darle la vuelta a las monedas? Pero el primer paso es, está aquí, está conmigo, lo acepto, lo veo, le pongo luz y decido qué quiero hacer con eso. Y si digo, no me quiero quedar aquí, quiero moverme al siguiente paso, darme el permiso de ir caminando en ese espectro de las emociones para irme acercando a lo que realmente quiero hacer. Así que solamente acotar ese de permitirte sentir y darte el permiso de que si llegó, llegó, pero así como llegó, tú vas a decidir cuánto tiempo se queda y va a cambiar. Hay el otro lado. Justo. Liz, ¿quieres comentar algo? Yo creo que lo dijeron perfectamente ustedes, que ya está muy bien eso. Vale, súper. Tenemos aquí la pregunta de Gerardo, a ver quién de ustedes se lanza a responderla. Después del proceso que han pasado, ¿qué importancia le dan al trabajo en sus vidas? Bueno, yo quisiera responder aquí esta pregunta y si pueden añadirle ustedes también con su visión, va a ser de mucho valor. En mi caso, este momento yo le veo al trabajo como esa pasión. Tu trabajo, para mí, el trabajo de cada uno debe ser vivir nuestra pasión. Sin embargo, muchas veces no se puede de una lanzarse al proyecto o lanzarse a hacer porque o una veces no sabemos qué queremos o no sabemos si es que nos va a ir bien o mal o no tenemos como esas bases que nos van a dar esa certeza de que me lanzo y ahí me salen las balas. Entonces, yo creo que este momento en el trabajo en el que estés, simplemente agradece por estar ahí, porque de una u otra forma te está permitiendo tener tu vida, cumplir con tus responsabilidades. Y yo creo, en mi caso, el trabajo que yo tengo en este momento, yo lo agradezco porque digo, sí, lo mío es el life coaching y eso yo sé que va a llegar y muy pronto me estaré dedicando únicamente a esto.
pero ese otro trabajo que tengo tiene un valor importante porque es lo que me ha permitido pagar esta certificación, es lo que me permite vivir aquí en Canadá. Entonces, yo creo que hay que ver cómo estás intercambiando esa energía y también expandirte en gratitud para que este trabajo ya no se vea como un peso, sino como una bendición. Ustedes, chicas, ¿pueden añadirle algo más? Gracias, Pris. Pues sí, aquí, Gerardo, en mi caso, yo veo el trabajo en mi vida como una parte de mi vida, no es mi vida, ¿no? Así como también, Pris, la verdad es que yo hoy en día veo mi trabajo de otra forma, ¿no? Lo veo como la oportunidad para yo seguir expandiendo lo que he venido aprendiendo, ¿no? Es una prueba de todos los días. Decía o dice un coach que me enseñó a mí, mi coach también, de que uno viene a la vida a hacer 3 cosas, a aprender a hacer 3 cosas. A ser feliz por ti mismo, a tener paz invulnerable y a amar y servir incondicionalmente. Teniendo esas 3 premisas es que yo me enfrento todos los días, no me enfrento, voy a todos los días a mi trabajo, poniendo todas mis herramientas a mi disposición y dando siempre lo mejor de mí. También en mi caso yo espero que me llegara el día en el que yo me dedique 100% a esto porque es lo que me encanta. Eso no quiere decir que no dé también el 100% en mi trabajo. Entonces, pues espero que eso también te sume. Yo le quiero sumar a Gerardo algo. Mira, a mí me encanta mi trabajo y yo tengo el lujo, porque creo que es una bendición súper grande de que yo mi trabajo actual, aparte de, digamos, el life coaching, yo mi trabajo habitual de todos los días puedo hacer coaching. Entonces, para mí es algo hermoso. ¿Y qué rol tiene en mi vida? Para mí tiene un rol importante. ¿Y cómo lo veo ahora? Yo te diría, simplemente le pongo dentro de un contexto de más cosas, porque la cuestión es cómo lo hacemos integral. No sé si te gustan los rompecabezas y es como, es una pieza y es una pieza importante. Y si no está esa pieza ahí, también falta algo. Pero la cuestión, ¿y qué pongo yo ahí? También es mucho ese tema de autocompasión de poner límites y de decir, es esa autocompasión con uno mismo, decir, ok, estuvo bueno hasta aquí y sigo luego. ¿Y qué más hago? Y esa autocompasión de decir hasta dónde y de no dejar que absorba todo el resto, porque las otras piezas también son importantes y hacen que el rompecabezas esté completo. Gracias, Lu. A ver, nos lanzamos a la siguiente, que dice por acá Carla. Carlita nos pregunta, ¿cuáles son sus herramientas favoritas para evitar ese workaholismo manifestado en su pasión, libros, metas? Ahí, quien quiera responder. Lu. Bueno. Pris, venga. Luego a Lu porque ella sabe muy bien cómo manejar ese tema. Yo diría que lo mío es la meditación. Conectar conmigo misma y preguntarme qué es lo que en verdad necesito este momento hacer, es lo que me ayuda para dar ese siguiente paso, para no caer como en esta rueda de hámster de que debo seguir haciendo, de que debo hacer la próxima actividad, que obviamente está dentro de lo que me apasiona, pero yo también me merezco ese descanso. Entonces, meditar y conectar con mi intuición para que ella me dirija a tomar acciones inspiradas que me van a traer muchos más resultados que simplemente forzarme a hacer algo, creo que eso es lo que a mí me ha servido durante todo este proceso. Lu, ¿qué nos puedes compartir tú? A ver, yo les cuento que para mí, cuando me preguntan libros, hay un libro que a mí me ayudó mucho, que es El poder de la hora. Y ese poder de la hora, digamos, lo que hace es traerme al estar presente, porque de verdad uno puede dejar que pasen muchas cosas sin estar ahí, pero esa presencia es como que te conecta con lo que realmente está pasando y te permite tomar la decisión de por dónde quieres ir. Por otro lado, para mí también es importante el decidir qué quieres, el visualizar qué quieres, cómo quieres que sea tu vida y darte el permiso de pensarlo en distintos ámbitos. Si es que estás muy, muy acostumbrado a pensar en un solo ámbito de tu vida, sea el laboral o sea alguna otra cosa, pregúntate obligadamente, a ver, si me obligo y tengo un checklist y digo, a ver, en lo laboral, ¿qué cosa? Pero en lo familiar, ¿qué cosa?
pero en la parte física, ¿qué cosa? Pero a nivel de salud, ¿qué cosa? Pero a nivel de abundancia, ¿qué cosa? A nivel social, ¿qué cosa? Elige por lo menos unos 5 ámbitos de tu vida. En lo espiritual, ¿qué cosa? Y eso te va a permitir tener contexto, porque el momento que tienes perspectiva y contexto, te permite anclarte y ver el panorama más grande. Ese tipo de cosas son las que yo les diría que a mí me ayudan mucho, y cosas también chiquitas, verán. Mis compañeros de la oficina se gozan y ya conocen. Y yo tengo una alarma en mi celular, y mi celular suena a la hora en que me tengo que ir. Y yo tengo un horario de almuerzo, y mis compañeros saben que yo almuerzo y yo tengo que almorzar, y que incluso si estamos en una reunión les digo, bueno, permiso, discúlpenme, es hora de mi almuerzo, si quieren vamos juntos, pero lo saben y realmente ya funciona súper bien y la gente lo acepta, y es más, empiezan a juntarse y le ayudas a iluminar también la vida a otras personas. No sé, Mire, Eri, si quieren comentar algo. Yo quiero comentar algo. Lo que les decía hace ratito, buscar en nuestra vida ese equilibrio. Si nos vamos a enfocar en el rol de trabajo arduamente y todo el tiempo se lo dedico al trabajo, buscar un momento para poder conectar con nosotros. Esto es como parte del mindfulness, ¿no? Darnos un momentito de recreación para nosotros, para conectar, para ir hacia adentro, perdón, y preguntarnos en ese momento cómo nos estamos sintiendo, si necesitamos agua, si necesitamos ir al baño, pero como yo le digo, desde el amor, preguntarte qué necesitas para que ahí, aunque estés enfocado siempre en el trabajo o en la escuela o en casa, lo que sea, busques esa parte de equilibrar la vida para conectar contigo. Gracias, chicas. Pues bueno, les cuento la siguiente de Juan Carlos. Dice, ¿cómo comenzaron a cambiar su mentalidad con la abundancia en su día a día? Ahí, Eri, no sé si tú tienes una respuesta para Juan. Sí, no es fácil, pero siempre estaba como esta vocecita de ¿qué queremos? Porque veíamos tanta escasez, y digo veíamos porque le hablo a mi niña también, veíamos mucha escasez por donde nosotros volteáramos, era todo escaso, ropa, todo. Entonces, cuando yo veía a alguien más que tenía algo que yo no tenía, ahí en lugar, sí es un poco de envidia, pero a la vez es decir, sí, sí quiero eso. O simplemente decir, ay, qué padre por él que lo tiene, algún día yo lo tendré. Y cuando lo pones como en tu radar, pero desde ese sentimiento de verdad querer esas cosas, no solo por el hecho de envidiar, como les digo, cuando de verdad lo metes así a tu radar, como de decir y aspirar a eso, te empiezas a enfocar y es cuando empiezas a decir, ok, en mi vida quiero esto y quiero esto. Les digo mucho de que se vayan hacia adentro y pregúntense a ustedes mismos qué quieren en su vida, sean bien honestos, para que así empiecen a atraer desde lo más sincero y desde lo más profundo esas cosas que sí quieren en su vida, y la abundancia poco a poco va a ir llegando. Qué bonito. Ahí yo también, para sumarle a Juan, otra cosa que también puedes hacer, o por lo menos que fue lo que me funcionó a mí, Juan, es empezar a agradecer por las cosas que hoy ya tienes. Y la verdad es que damos muchas cosas por sentado. Eso empieza a activar en ti la mentalidad de abundancia. Gracias por el lugar en el que vives, gracias por inclusive por cosas sencillas como parte de tu cuerpo, ¿no? Por tus pulmones que se llenan de oxígeno, por tu corazón que bombea sangre, por toda la sangre que tienes en tu cuerpo. Si te pones a ver, seguramente en este momento donde estés sentado, si ves a tu alrededor, vas a ver abundancia. Eso es lo que te ayuda en tu día a día también a cambiar tu mentalidad. Genera el mismo esfuerzo, pensar en lo que no tengo que en lo que sí tengo. Entonces, donde te enfocas, se expande. Entonces, enfócate en todo eso que sí tienes y ves cómo poco a poco va cambiando día con día tu mentalidad. Ahí, Pris, tú también querías complementar. Sí, quiero añadir algo porque, bueno, les va a parecer un poco chistoso, pero a mí me ayuda. Y bueno, como soy nueva migrante, soy nueva en este país,
obviamente los gastos son muy grandes y a veces uno dice, ¿en qué se me fueron mis ahorros? O sea, vine con bastante dinero y ahora, en dónde se fue? Y se va así como llave abierta y con un chorro de bien grande. Entonces ahí es donde pienso y ahí es donde tengo que priorizar mis gastos. Sin embargo, como yo les había contado en mi historia, yo me puedo consentir y yo me doy ese espacio y me hace sentir abundante comprarme cositas que a mí me gustan. Por ejemplo, con mi esposo siempre se ríe porque fuimos a comprar un día un paquete de donas, pero deliciosas. Y de las más conocidas de aquí, y yo les llamé las donas de la abundancia. Entonces, cuando veníamos a la casa, yo era feliz con mi cajita de donas y digo, ay, vamos a comernos las donas de la abundancia. Y así no tengamos todo en el departamento, todavía esté medio vacío, tener esas donas ahí en la mesa era como decir, wow, en verdad soy abundante en mi vida, puedo comprarme esto. Y además, no sé si saben, pero la miel de maple acá en Canadá es carísima. Es un lujo comprarse un jarrito de miel de maple, porque no se parece nada a un Jemima, ni al McCormick, ni nada de eso. Entonces, obviamente, yo quería comprar uno, pero siempre le veía y decía, ay, está muy caro, y me alejaba. Hasta que un día dije, o sea, vas a un lugar a que te sirvan los pancakes con miel de maple, te cuesta los mismos $20 que te costaría comprarte tú el tarrote gigante, hacerte los pancakes y disfrutar porque ya tienes la abundancia en tu casa. Entonces, abundancia también para mí es tener ese jarro de miel de maple ahí en mi refrigerador y cada vez que me hago pancakes, veo esa miel con el color dorado y pienso que es oro. Entonces, date esos pequeños gustitos que representen algo para ti y así vas a ver que también puede ser abundante y darle ese significado. Creo que eso le quería añadir. Yo nada más quiero añadir un poquito a lo que estabas comentando tú, mire, de sí, agradecer siempre. Yo recuerdo cuando era niña, se me inculcó por parte de mi abuelita esta parte de no irnos a la cama sin antes orar, ¿no? O dar gracias o pedirle algo a Dios. Entonces yo lo que hacía era, siempre agradecía. Gracias Diosito porque hoy estoy aquí con mi abuelita, o gracias Dios por lo que me pasó hoy en el día. Y creo que el fomentar eso en mí desde niña, y fue una idea que nació innata de mí, no sé, pero creo que el traer eso desde niña, siempre la gratitud, es algo también muy importante, el implementar la gratitud en nuestras vidas. Y retomando un poquito lo que decía Pris, les retomo la historia que les conté hace ratito de que yo iba en el camión sintiendo que yo iba en mi carro. Cuando empezamos a sentir eso que queremos como que ya es parte de nosotros, empezamos a vibrar como en esa sintonía y es cuando las cosas empiezan a llegar. Hermoso, hermoso, chicas. Bueno, creo que todavía nos da chance para un par más de preguntitas. Por aquí dice Joana, pregunta Joana, ¿cómo romper ese ciclo para que no se repita y se repita una y otra vez? A ver, ¿quién quiere responderle? A ver, si quieren yo comienzo y ahí Venga, complementan, chicas. A ver, Joana, yo te cuento, para mí es hacer ese clavado que le decimos nosotros y decir, a ver, ¿dónde está la creencia? ¿Cuál es la creencia de fondo? Porque el rato que le detectas a la creencia, ahí le puedes desarmar. Si es que no le logras identificar y solo te quedas en la superficie, va a seguir regresando. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasaba mucho que en mi casa uno se tenía que esforzar, ser el mejor, y tenía que venir todo con esfuerzo y así era. Entonces, el momento que encuentras cuál es la creencia que te está anclando, que te está limitando, que ya no te está funcionando, la puedes desmantelar. Y hay una pregunta muy poderosa con las creencias, porque yo les puedo contar una mía y ustedes pueden tener una historia tan distinta que si yo me pregunto a mí misma, ¿es eso verdad, Lucy? Lu, de verdad, ¿es eso verdad? Tal vez la respuesta empieza a cambiar porque tu mente te da permiso de ver otros ámbitos. Pero para mí, si quieres romper un ciclo, necesitas encontrar la creencia. Y el momento que encuentras la creencia y cambias el pensamiento, porque acuérdate que había ese hoyo negro que nos decía Esther y que decía, oye, hay que reemplazarla por algo, ¿no? Porque no es que pueda quedar ahí vacío, entonces hay que decidir con qué la reemplazas. Y pues viene todo este tema, ¿no? De cómo pienso, siento, cómo siento, actúo, y de acuerdo a cómo actúo, tengo resultados. Y pues empiezan a cambiarte las cosas y tu ciclo cambia. Y tu ciclo y tu, digámoslo así, esa espiral positiva empieza a darse.
Sí, totalmente de acuerdo, Lu. También siento que es muy importante, o sea, así como dices, identificar esa creencia y una vez que ya la tenemos ahí, empezar a actuar, a hacer cosas distintas. Porque no podemos solo decir, ok, ya tengo identificado esto, pero sigo como bajo la misma línea. Empieza a hacer cosas diferentes y sé bien honesto contigo. Pregúntate, ¿de verdad este tipo de historia la quiero seguir repitiendo? Pregúntate también, ¿qué es lo que la vida quiere enseñarme? ¿Por qué me está repitiendo esta historia o esta herida una y otra vez constantemente? Tal vez la vida solo te está diciendo, eres grande, empodérate, o tal vez la vida te está diciendo, ámate, busca ahí, échate un clavadote y busca muy, muy en tu interior y sé bien honesto contigo de qué es lo que me está queriendo enseñar la vida. Ok, ya identifiqué la creencia, ahora ya identifiqué qué es lo que debo aprender, en verdad lo estoy aprendiendo y a partir de ahí puedes implementar los cambios. Buenísimo. Bueno, creo que nos da para una más, ¿verdad, Esther? Nos quedan 6 minutos. Depende. Si se Depende que apuran, no. Ok. caben como 4. Bueno, listo. Lice Jessica, ¿cómo saber si debes dejar tu trabajo por una situación real, de un malestar real, sin caer en el victimismo? Entonces, a ver, Jessica, yo te voy a dar aquí una idea a ver si te funciona. Primero ve si, o sea, uno no tiene por qué estar obligado en un sitio donde uno no se siente cómodo, para empezar por ahí, ¿ok? Eso no quiere decir de que te estás haciendo víctima. Acuérdate de la pregunta, no por qué me pasa esto a mí, sino para qué me pasa esto a mí. Bajo esa mirada, ve si esa decisión que tú quieres es, ahí va otra que también aprendí de otra coach, es si tú estás huyendo de o si estás yendo hacia, ¿sí? Si tú estás huyendo de ese trabajo porque no te gusta, porque, ¿no? Muchas de esas cosas puedes irte, pero en ese nuevo trabajo probablemente se te van a volver a pasar, ¿sí? Te van a volver a pasar esas situaciones. Ahora, si tú estás yendo hacia, porque tú quieres ir hacia un trabajo en donde sí se alinea un poco más con tu propósito, sí se alinea un poco más con eso que a ti te encanta, ¿sí? Entonces estás siguiendo ese llamado de tu corazón. Entonces recuerda, ¿para qué? Ve cómo te sientes, si es algo que a ti te expande, ¿no? Y que no estés huyendo de. Eso creo que es lo que yo te regalaría como tips. No sé, chicas, si quieren regalar alguno más, si no, nos vamos con la siguiente. Next. Yo solamente decirle que vas a ir tú a todas partes, entonces súper poderoso lo que te dice, mire, porque si vas llevando lo que aún no cambias, pues eso te va a seguir contigo. Así que revísalo ahí adentro. Roberto nos pregunta, trabajo en el gobierno, son muy estructurados, tengo la visualización, pero me desanimo de la estructura laboral. Porfa, ¿dónde voy? Yo creo que ahí tienes que preguntarte si en verdad ese es el lugar en el que quieres estar, si en verdad ahí encuentras tu propósito, ahí encuentras tu porqué y si eso te apasiona. Si es que ves que el modelo no te gusta, posiblemente ya tienes que aceptar la realidad de que eso no va a cambiar, que eso está ahí y que eso es y simplemente aceptarlo, pero tú tienes la opción de saber qué te puede hacer mejor a ti. Entonces ahí un trabajo para descubrir tu pasión, para ver y enfocarte en qué es lo que en verdad te hace feliz, te ayudaría bastante para saber a dónde ir, para saber a dónde moverte, porque simplemente renunciar por renunciar te puede crear una situación de inestabilidad y desde esa base creo que es muy difícil encontrar lo que te apasiona. No sé si alguien más puede. Súper. Mira, aquí viene una de Caro, a lo mejor Eri la puede ayudar, dice, ¿cómo sanas lo contrario? El comprar y gastar todo tu dinero para compensar todo lo que quisiste y no pudiste tener en la infancia. Ay, aquí está fuerte, porque una vez que haces esto te vuelves a quedar sin dinero, ¿no? Entonces vuelves como a hacer ese círculo, hacerlo vicioso. Ahorita tengo dinero, vienen las vacas gordas, como decimos en México, y me gasto todo, pero de nuevo me vuelvo a quedar sin dinero. Creo que aquí es más de trabajar en tu enfoque, de, ok, tengo dinero, pero no me lo voy a gastar nada más por gastar. Mejor inviértelo, mejor ahorra. Ok, si te quieres dar un gustito, está perfecto, está genial,
haces feliz a tu niña, date ese gustito, pero también busca esta parte de ahorrar, de guardar, no de guardar, sino sí, de ahorrar para hacer crecer ese dinero. Enfócate, tal vez, no sé, si lo quieras invertir en estudiar o en algo que sientas tú que de verdad te va a retribuir y que eso de dinero se va a seguir expandiendo. Entonces, ahí sí gastar. Sí, yo solo quisiera añadir una cosa ahí y tal vez, Carolina, preguntarte, ¿será que las cosas que me compro son las que llenan? ¿Ese es el vacío real que hay? ¿O dónde está el vacío? Y tal vez ahí encuentras una respuesta distinta cambiando la pregunta. Justo. Buenísimo, gracias, Lu. Aquí Gaby nos pregunta, me sucede que pongo siempre primero las responsabilidades de mi trabajo al punto de dejar de segundo mis proyectos propios. ¿Eso es también una herida de abandono? A ver, ¿quién quiere responderle a Gabriela? A ver, me voy yo. Pudiera ser que sea una herida de abandono, porque cuando estás pues pequeña, probablemente te ponían que tenías que cumplir las responsabilidades que en este caso te generan dinero, ¿no? Y que aquellas cosas de tus propios proyectos probablemente es un hobby, es algo que no te va a dar dinero, ¿no? Entonces tal vez es eso, buscar cómo compensar esto que a mí me gusta, mi propio proyecto puede ser mi futuro trabajo, que cuando haces lo que te gusta probablemente no es. Entonces probablemente sí pudiera ser una herida de abandono. Hola, gracias por quedarte hasta el final de esta clase. Esta mesa redonda, fue creada en un evento exclusivo donde participan todos los Sherpas certificados. Sherpa es una certificación para life coaches, personas que quieren convertir experiencias vivenciales trascendidas en su historia de valor para crear una marca personal y ayudar al mundo con su mensaje. Si esto a ti te llama la atención, si tú estás ahorita pensando cómo podrías ocupar tu propia historia de vida, tus propias experiencias, las que te han transformado, las que te han forjado, en un mensaje poderoso que ayude a otros a encontrar sanación e integración más rápido de tu mano, Sherpa es para ti. Te dejo aquí la página web, entra a sherpacertification.com, revisa la información, llena tu aplicación y si quieres entrar a Sherpa, me va a encantar recibirte. Yo soy Esther Iturralde, soy Life Coach Espiritual y soy creadora de Sherpa Certification.